Muy buenos días para todos mis hermanos, mis amigos. Tengan ustedes un feliz sábado, que Dios los acompañe en todo momento. Bien, vamos a continuar con esta charla que está basada en que hemos tenido en una secuencia de clases con relación a la vida en el campo. Y lo que más anhelamos y deseamos para todos ustedes es esto, el punto de equilibrio. Es muy importante que tengamos en cuenta todos los aspectos que están en el espíritu de profecía y que manejemos la inspiración de una manera universal. Y eso nos da a nosotros el punto de equilibrio del cual debemos decidir cada uno de nosotros y hacer para que realmente sea efectivo el proceso educativo y la formación del carácter en cada uno de nosotros y nuestras familias. Quisiera que me acompañaran a inclinar sus rostros y oremos antes de comenzar con esta plática y esta clase para que así podamos recibir la unción del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre ahora y por siempre. Señor, te imploramos, te suplicamos tu bendición al estudiar tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo, que tú nos guíes y nos instruyas con relación al equilibrio que debemos manejar en los mensajes que tú has revelado para tu pueblo en esta hora. Sabemos que los eventos finales son rápidos, que las condiciones por las que vamos a pasar serán de tal magnitud que siempre Satanás querrá atentar contra el pueblo de Dios. Pero queremos suplicar tu bendición y suplicarte que cada uno de nosotros tomemos la decisión correcta para así estar apercibidos al día de tu venida. Gracias porque tu palabra es inspiradora y porque has ampliado esa luz cada vez más y nos has dado la profecía. En tu palabra está el espíritu de la profecía, la cual nos asegura y sobre todo nos alumbra para estar bien atentos y apercibidos de las cosas que han de suceder pronto. Bendice cada oyente, cada persona que escucha esta plática y permita, Señor, que sea de beneficio para cada uno de ellos. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esto hemos visto el choque de trenes porque hemos escuchado el mensaje de la evangelización de las ciudades y hemos escuchado el mensaje de la salida del campo. Pareciera como que si se chocaran estos mensajes. Pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el equilibrio que debemos manejar? ¿Qué es lo que Dios está expresando en su palabra y sobre todo en el espíritu de profecía, que es los mensajes para este tiempo? Vamos a revisar, hermanos, y vamos a mirar. Y pues de lo que quiero compartir con ustedes, no sé si algunos de pronto quieran apedrearme, pero es lo que voy a compartir en esta mañana, es la palabra de Dios y el espíritu de profecía, lo que está escrito, cómo debemos interpretarlo, cómo debemos entenderlo y cuál es la claridad que nos trae. La pura verdad, usted puede salvarse o perderse en el campo. Usted puede salvarse o perderse en la ciudad. Es más, no todos los que se vayan a vivir al campo serán salvos. Y es más, no todos los que se queden en las ciudades se perderán. Yo creo que nosotros debemos tener un punto de equilibrio y entender qué es lo que realmente implica la salvación. A ver, quizás durante muchos años nos hemos pasado conociendo las cosas de Dios, pero sin la persona de Dios. Cuando usted habla con una persona, conoce a una persona, realmente usted quiere estar con esa persona, pero de pronto tiene una cita con esa persona
y de pronto, en vez de ver la persona, aparecen las cosas de ella, el reloj, los zapatos, qué decir, el vestido. Y usted dice, pero bueno, yo pues esto sí es de ella, pero ¿dónde está la persona? Quizás durante muchos años nos hemos dedicado a las cosas de Dios, pero no a la persona de Dios. Y descuidamos realmente cuál es la esencia, es conocer a la persona de Dios, es identificarnos, tener una relación con la persona de Dios, y esa es la experiencia salvífica. Sin la persona de Dios, cualquier reforma, cualquier transformación o que usted quiera hacer es en vano. Sigamos adelante. Salvos de la misma manera. Todos conocemos este pasaje de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es interesante ver el equilibrio de la Biblia, del Evangelio, y entender cómo nosotros somos salvos. Mateo capítulo 7 da una claridad y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, y tú le puedes agregar ahí todo lo que en el nombre de Dios hicimos tal cosa, salimos al campo, en el nombre de Dios, tantas cosas y cosas que podemos hacer en nombre de Dios. Presentar muy bien la palabra en nombre de Dios y hacer muchas cosas y cosas en nombre de Dios. Pero el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el punto no son cosas, retomo la idea, es conocer a Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Cómo te estás relacionando con Dios? ¿Cómo te conectas con Él? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Es Dios una prioridad para ti en tu vida? ¿O simplemente es algo que hago porque lleno el vacío de mi conciencia y por amortiguar mi conciencia? El asunto del campo debe ser como una realidad, sí, ahí donde estamos. Ahora, esto es interesante, las estadísticas que se muestran a nivel mundial. El 54% de la población mundial vive en las ciudades y que para el año más o menos 2050 la cifra será de 66%. Quiere decir que casi la mitad de la población mundial está ubicada en el campo a nivel mundial. Pero miren la estadística de nuestro país. El 74% de la población de Colombia vive en las ciudades y solo un 26% vive en el campo. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos entender. Antes de la era industrial, antes de comenzar todo ese proceso industrial, la base de una nación como la fue los Estados Unidos fue la vida en el campo. Pero cómo vivían y cuál era el contexto, cómo era que ellos establecían sus granjas, cuáles eran los sitios de acceso, cómo construían sus casas, cuáles eran las facilidades de vida que ellos se daban en el campo, cómo eran todas esas cosas, cómo era que se hacían. Vamos a mirar. Pero vamos a ver algo interesante. ¿Cuál es nuestro papel en la ciudad? Porque sí es bien, debemos salir al campo, pero ¿cómo estamos planeando hacerlo? Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía con relación al trabajo que debemos hacer también en la ciudad? ¿Es que todo el mundo se vaya al campo por emociones o por temor o por miedo porque llega una cuarentena y entonces tengo que huir? Hermanos, miremos lo que dice el espíritu de profecía para tener el equilibrio. Dice, la iglesia
Es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Tú eres esa iglesia, hermano, que tienes una misión. ¿Y dónde vas a anunciar al mundo si no hay personas? Ahora dice, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejara al mundo su plenitud y suficiencia. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Hay una condición para ser iglesia. Es que está depositando, ¿qué? La gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Entonces, hay un papel, hay una misión que debemos nosotros cumplir y debemos revisar qué dice el Espíritu de Profecía, qué hay que hacer en las ciudades. Es cierto que debemos salir al campo, pero hay un objetivo, hay un plan que Dios se propuso que hiciéramos en las ciudades y tenemos que ver eso para tener el equilibrio que está en el Espíritu de Profecía. Sigamos. No podemos escondernos. Mire, la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, dice, vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos. También dice, en las montañas y en los llanos. La palabra de Dios era obedecida y como resultado en cada ciudad y cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Si en ese pueblo, hermano, donde usted se encuentra, hay una casa donde se reúnen personas que guardan el sábado, ¿es eso un monumento? ¿Es eso un testimonio de que hay unas almas, de que hay unas personas que están diciendo el día del Señor es el día del sábado, es el día en que debemos congregarnos, en que debemos apartarlo para Él? Sigamos. ¿Para qué es ese plan? Según el Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, no hemos de hacer todo lo que podamos para adelantar la obra de nuestras grandes ciudades. Miles y miles de personas que viven a nuestro alrededor necesitan ayuda de diversas formas. Entonces, ¿qué tal que todo el mundo se vaya al campo, a sitios por allá aislados, estilo ermitaño? Imagínense. ¿Quién entonces le va a dar una palabra o va a hacer un contacto persona a persona? Podríamos hacer eso y colocar nuestras señales, usar nuestro internet, ¿cierto? Y amonestar desde ahí a las ciudades. Alguien me podrá decir eso, ¿cierto? Y eso está bien y es excelente. Usted desde su cueva ya poder conectarse y hacer un ministerio en las ciudades. Sería excelente. Pero hermanos, hay ministerio que se hace muy, muy hermoso. Esta semana nosotros tuvimos una experiencia interesante con 5 clientes que nos llegaron al restaurante. Un abogado que es la persona jurídica que hace asesor jurídico del hospital. Es una persona pues de una posición aquí que es, bueno, podría decirse bien, porque es una persona, es el asesor jurídico de todos los procesos del hospital. Empezó a visitarnos y ya es nuestro cliente. Lo interesante es que él me escribe y me dice, ¿qué puedo hacer para mi digestión? Que estoy sufriendo del colon y esto y lo otro. Cuando tiene todos los amigos médicos allá del hospital, pero él prefiere venir a este lugar, pedirnos consejo de salud. Hay una obra que se puede hacer persona a persona en las ciudades, hermanos, y debemos tratar de ver el equilibrio que maneja el Espíritu de Profecía. Miles y miles de personas que viven en nuestro alrededor necesitan ¿qué? Ayuda de diversas formas. Recuerden los ministros del Evangelio que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cada uno de usted, hermano, es un foco de luz, donde debe alumbrar, iluminar al mundo. Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Entonces, nosotros somos la sazón en medio de este mundo degenerado, destruido por Satanás. Cantidades de mentes negativas que hay en este mundo. Y nosotros poder ser una ayuda, un, un amparo, un alcance, ser una mano ayudadora, con mente positiva, con una mente de Dios para darles a los demás esa salvación que Dios ofrece gratuitamente. Sigamos. Ahora, no todos seguirán. Miren el Espíritu de Profecía, manuscritos inéditos, tomo 10, 26, dice, algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Hermanos, no sé si ustedes recuerdan la experiencia del conflicto de los siglos antes de que hubiera la abominación espantosa, el sitio de Jerusalén, donde hubo un hombre que predicó y anunció el sitio de Jerusalén. Ese hombre se quedó. Posible que se haya muerto ahí dentro de la misma ciudad, pero se quedó dando el anuncio. ¿Y quién lo iba a dar? Tenía que haber alguien que lo anunciara, que lo dijera. Algunos deben quedarse en las ciudades. Ahora, si usted decide hacer esto, tiene que entender que hay situaciones difíciles para vivir en una ciudad. Entonces, pero usted puede acomodarse en un lugar como, ahorita más adelante vamos a ver cómo era que vivía la sierva de Dios. Sigamos adelante. ¿Qué consideraba Elena de White Campo y qué consideraba ciudad? Vamos a ver este aspecto muy importante. No era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran como hacinados en las ciudades. ¿A qué se refiere la sierva de Dios esa palabra hacinados? Amontonados en terrazas y apartamentos. ¿Por qué? Porque el aire está más viciado, porque se pierde mucha privacidad, se escucha todo lo que dice una familia de la otra familia. No sé si a ustedes les ha pasado que hay apartamentos y sitios hacinados donde se ve todas esas situaciones se pueden presentar, que la privacidad de cada hogar sea interrumpida, tanto por el bullicio, la música de un hogar, de un lugar al otro, de un apartamento al otro, como por el ambiente que se puede presentar entre los jóvenes, entre las personas. En fin, sigamos. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios, miren a lo que se refiere la sierva de Dios cuando habla de ciudades, estrechos callejones. No sé si ustedes alguna vez han pasado por sitios así, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo. De verdad que uno no se siente agradable en esos lugares, ¿verdad? Siente como estrés, como encerrado, como que no, como que visualmente hay decir, confusión. Sigue diciendo ella, si se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, de collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Es una bendición. Nosotros debemos ver los lugares de la creación de Dios precisamente como eso, como un paraíso, como una bendición que Dios tiene para sus hijos, donde haya hierba. ¿Sabían ustedes que hay un tratamiento de pisar, para terapia del prado de la hierba? Descalzo en la mañana usted puede salir, si tiene un buen sector de prado, hacer una caminata,
tomar aire, hacer ejercicios de respiración, y eso es una terapia excelente. Sigamos. Bueno, ¿qué es lo que realmente definía la sierva de Dios como ciudad? Se refería en el espíritu, pero decía casas pegadas unas de otras, a edificios de apartamentos, donde no hay hierbas para pisar, donde los patios son sucios, donde hay estrechos callejones, donde hay paredes de ladrillos. Hasta las ratas se anidan en esos lugares, ¿verdad? Casas pequeñas, apiñadas, pavimento, y el cielo nublado de polvo y humo. Continuamente hay que estar limpiando las mesas porque hay un hollín que sale el CO2 de la combustión de los carros. Entonces, incluso ella dice en Ministerio de Curación a los enfermos, dice, si se llevaran a algún distrito rural, en medio de los campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Muchas personas hemos visto, y creo que en las clases pasadas le conté testimonio de una persona que se sanó solo sacándolo del pueblo porque tenía un problema mental y llevándolo a una terapia de alimentación, de nutrición, de hidroterapia, de tomar aire fresco, de dormir tranquilo. Eso es lo que sana y restaura a una persona. Entonces, ese es un ministerio que la sierva de Dios dice que debemos hacer. Pero vamos a ver más adelante cómo es que debe ser. ¿Cómo es el campo? ¿A qué se refería la sierva de Dios cuando hablaba de campo? Que debía ser una área rural, que tenía campos verdes, que era un sitio con bosques. ¿Cómo se siente usted, hermano amigo, cuando está debajo de un sitio de bosques de pino o de eucalipto? El aire es diferente. Y si escucha un arroyo, su oído, eso es una terapia increíble. Y si el cielo está claro, si tomamos el aire fresco, si vemos la luz solar, todos estos 8 remedios que Dios ha creado son excelentes para restaurar la salud, tanto del cuerpo como la mente y nuestro espíritu. A ver, ¿a qué se refería ella? Cualquier lugar a 50 kilómetros de la ciudad sería demasiado cerca. En la Revién escribió esto. Pero como para casa de vivienda. Vamos a ver ella qué decía con relación a los puestos de avanzada, a los sitios. Ella tuvo, por ejemplo, visiones con relación a ubicar los sanatorios, dónde deberían de estar, a qué distancia deberían estar ubicados los centros de salud. Por ejemplo, este sanatorio de, ¿cómo se leería, hermano Nicolás? Paradise Valley. Exacto. Miremos en la siguiente lámina, dice 11 kilómetros de San Diego. Ella dijo que tuvieron la misericordiosa dirección de Dios a pocos kilómetros, 11 al sur de San Diego, para establecer ese centro de salud. ¿Por qué 11 kilómetros? Porque es importante que un centro de salud esté cerca de una ciudad. Porque es importante que los pacientes tengan fácil acceso tanto de la ciudad al campo. Para usted conseguir los víveres o las diferentes suministros, tanto de medicinas como de frutas frescas. Bueno, si se pudiera tener un sitio donde se cultivan orgánicamente sería excelente. En ese paraíso del valle, a 11 kilómetros de San Diego. Sigamos. Un día dimos un largo paseo a través de diversas partes de Tacoma Park, una gran parte del distrito en un bosque natural. Las casas no son pequeñas, ni están apiñadas. Mire el principio que el espíritu de profecía define cómo deben de estar las casas y cómo debe ser, sino que son espaciosas y cómodas.
Están rodeadas de pinos, robles, arcés y otros árboles hermosos. La descripción que la sierva de Dios hacía, lo hacía con el objetivo de que nosotros tuviésemos en cuenta estos principios de cómo íbamos a vivir en el campo y qué deberíamos hacer en las ciudades. Avancemos. ¿Cómo se debe leer, hermano Nicolás? Se llama Mountain View, vista montañosa o vista desde la montaña. Ok. Es un pueblo que tiene muchas ventajas. Está rodeado de hermosos huertos. El clima es benigno y puede cultivarse todo tipo de frutas y hortalizas. Usted debe ubicarse, hermano, en sitios y hermanos y amigos, en sitios donde la producción de frutas y hortalizas sea fácil. Ese pueblo ella especificaba y decía, ese pueblo no es grande, aunque tiene luces eléctricas, carteros y muchas otras ventajas que generalmente se ven solo en las ciudades. Pero era un pueblo que tenía ventajas. Ahora, si transferimos ese contexto ahora, ¿cuál debería ser las ventajas que debería tener un pueblo? Si usted sabe hacer uso sano de incluso un internet para poder hacer este trabajo que estamos haciendo gracias al ministerio de la familia Pacheco, poder hacer este ministerio que estamos realizando, hay energía eléctrica, hay medios de comunicación, hay vías de acceso. Entonces, aunque era un pueblo pequeño, pero era un sitio donde se podía hacer la obra misionera. Sigamos. He recibido abundante instrucción concerniente a la ubicación de los sanatorios. Deberían distar unos pocos kilómetros de las grandes ciudades. La sierva de Dios, el Señor, le mostró el punto de equilibrio que debíamos hacer. Y no estoy en crítica contra algunas personas que se han ido tan lejos. Bueno, cada persona Dios le ha mostrado y Dios sabe cómo debe planear. Tiene que hacer mucha oración, mucho ayuno, pero la inspiración lo dice claro, apreciados amigos y hermanos, deberían distar unos pocos kilómetros de las grandes ciudades. Por algo el Señor lo dice, porque si se presta una emergencia, usted pueda tanto desplazarse de un lugar a otro. Conocí algunos lugares que algunos hermanos tuvieron situaciones bien duras, estaban muy retirados de los sitios, de un sitio de atención y tuvieron que bajar personas, incluso personas pasaron situaciones precarias por no tener un buen acceso en un centro de salud. Sigamos. Ubicación de los hogares de Elena de White. Vamos a ver esta parte porque es muy importante. ¿Dónde vivió la sierva de Dios? ¿Cómo leemos aquí, hermano Nicolás? Thompson, Maine. Exacto. Ella vivió en ese lugar. Miremos en qué años. Sigamos. Ella vivió allí entre los años de 1847 y 1852. Estaba recién casada. Era un área rural. Solamente tenía 2010 habitantes en esa área. En 1850 estaba a 48 kilómetros de Portland. Entonces, ¿estaba a cuánta distancia? 48 kilómetros. Es una distancia considerable, con una vía de acceso, que si usted tiene un medio de transporte o pasa una línea de transporte por ahí, creo que en 48 kilómetros se pueda cubrir en media hora o 40 minutos, por decir así, o en una hora, ¿verdad? Se pueda cubrir. Otro sitio donde ella vivió, en Nueva York. ¿Cómo se lee, hermano Nicolás? Rochester, sí, así es. Ok. Ella vivió en Nueva York. Miremos qué año. Entre los 1852 y 1855. Esta población tenía más cantidad de personas. Tenía 36.403
habitantes en 1850 y se encontraba a 119 kilómetros de Búfalo, o sea, de una ciudad quizás una metrópoli, me imagino, ¿no? Entonces, me corrigen si de pronto me equivoco en algo. Pero realmente, Battle Creek fue otro sitio donde ella vivió. Y recuerden ustedes que Battle Creek, en Michigan, fue el centro de los adventistas. Ella vivió allí entre 1855 y 1867. Primero vivió en una casa rentada y luego vivió en su casa propia. Y allí tenía 3.509 habitantes en toda esa región en 1860. También vivió en Michigan. ¿Cómo se lee? Greenville, Ok. Allí Villaverde. vivió Villaverde, ¿verdad? Entre los años 1867 y 1881. Allí habían más o menos entre 1807 habitantes para esos años de 1870. Entonces, antes de que vayamos a Australia, ¿qué nos dice esto y qué le dice a esto a ustedes, hermanos? La profeta del Señor vivió en sitios donde habían bastantes habitantes y donde habían pocos habitantes. O sea, miren el equilibrio que el Señor estaba mostrándole, cómo debía vivir la profeta del Señor. Estaba haciendo una obra, un ministerio. El Señor le había encargado una solemne responsabilidad de anunciar esa luz del mensaje de los tres ángeles a todo un mundo y cómo debía ubicarse la profeta del Señor para que tuviese acceso tanto a diferentes lugares y a veces tenía que estar también pues más retirada como a veces tener que estar ubicada. Pero cuando fue a Australia, vamos a ver en los lugares donde ella vivió. Vivió en 3 lugares, entre los años 1895 y 1900, a unos 125 kilómetros de Sydney, en un área que tenía 700 habitantes, ya, muy poquitos habitantes, ¿verdad? Pero era un área con personas, porque a ella le interesaban las personas, porque Dios se interesa es por las personas. Hay personas que tienen o se han formado conceptos de que no, es que la ciudad es mala, es que las ciudades hay maldad, pero todos esos pecadores Dios los ama. Todas esas personas que viven allí sufriendo, Dios los ama. Dios se interesa por ellos. Vivió también en ¿dónde? En Australia, ¿cómo se lee, hermano Nicolás? En Melbourne. Ok, entre 1894 y 1895. Vivió en la capital, en Sydney, Australia, ¿verdad? En 1891 a 1894. Entonces, de regreso a Estados Unidos, ¿dónde vivió ella? En Santa Elena, California. Fue su última casa, entre 1900 a 1915. Estaba a 112 kilómetros de San Francisco y con una población de 1.582 habitantes. Entonces, miremos, apreciados hermanos, cómo el Señor ubicó la sierva de Dios en diferentes lugares, sitios campestres, sitios donde tenía acceso a las ciudades, vivió a veces en ciudades, porque era necesario y había una prioridad, era el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a una segunda parte y esto es motivos que nos impulsarían a salir al campo. ¿Cuáles son esos motivos y el por qué es que debemos ir al campo? En primer lugar, es porque es el plan de Dios, ¿cierto? Es la luz del cielo. Porque aquí dice en manuscrito 115, dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los centros poblados. Entonces ese es uno de los motivos, porque Dios lo ha revelado en su palabra. El otro,
¿Por qué más? Otro motivo más. Por evitar hacinamiento. Porque el Señor dice, no era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran como hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y apartamentos. Eso hace que una persona hasta se estrese más. Vive, por ejemplo, un ciclo de vida en el trabajo, en la ciudad, respira humo afuera en la calle, luego regresa y vive un agite, donde muchas veces eso afecta nuestro sistema nervioso. B, buscando un mejor ambiente para criar hijos. Si usted, hermano y hermana, tiene hijos pequeños o está todavía en ese proceso con niños, piense muy bien que todo lo que está alrededor de ese niño, lo que contempla, es la manera como se transforma. El Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 407, es muy diciente y muy clara. Dice, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y proporciona salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. ¿Dónde tenemos mejores nervios, mejores cerebros para nuestros hijos? En el campo, fuera de las ciudades. Es mi mensaje para la educación de vuestros hijos. Hermanos, algunos dirán, no, pero es que la familia tal salió y mire, sus hijos están en nada, mire, los hijos están destruidos. Volvemos otra vez a la premisa que iniciamos. Muchas veces nos dedicamos allá en el campo a las cosas de Dios, pero no tuvimos una relación con Dios personal. Y por eso nuestros hijos no aprendieron a tener una relación personal con Dios. Y aunque tuvieron un ambiente favorable, pero perdieron la comunión con el Señor. Y no les enseñamos eso, pues el resultado es que ellos no quieren saber nada del campo. Pero los que lograron entenderlo quieren estar en el campo. Entonces, como sé, buscando mejor ambiente para la salud. Ese es otro motivo del Espíritu de Profecía, porque dice, los que sufren de una salud pobre, salgan a los lugares rurales. En un lugar rural, usted va a tener un ambiente donde puede subir su sistema inmune. Aquí dice el Espíritu de Profecía, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. O sea, se entorpece nuestra salud. Dice, la exposición constante ¿a qué? Al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. Apreciado hermano y amigo, este es un consejo muy saludable para que usted pueda ejercitar, desarrollar un plan de salud viviendo en un área rural. D. ¿Saben por qué el Señor? ¿Cuál es la motivación? También porque hay unas profecías que se van a cumplir con relación a las ciudades. Desastres que van a afectar las ciudades. Y yo estoy compartiendo este punto no para causar miedo y terror en las personas, porque yo quiero realmente, hermanos, es que usted lo haga por un principio que está basado en un escrito está. Dice aquí, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Hace poquito presenciamos un temblor en México, ¿verdad? Y otro que nos sacudió hace poquito aquí en Colombia.
Pero digan ustedes, hermanos, y analicen si en un terremoto, ¿cuántas personas se pueden salvar en un terremoto si están en la ciudad o están en el campo? Es lógico pensar que en una ciudad donde los edificios son grandes y se derrumban todos los edificios, ¿qué va a pasar? Sube más el índice de mortandad. Mientras que en el campo usted tiene espacio donde apoyarse, un ejemplo. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Manuscritos 35, 1906. Sigamos. Se acerca el tiempo cuando ¿qué? Cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Y algunos dirán, no, toda la vida ha habido destrucciones, catástrofes. Otros dirán, no, que el mundo se va a acabar, que toda la vida he escuchado la misma historia, que el mundo se va a acabar. Hermanos, nosotros tenemos eventos escatológicos en la profecía. Y si usted lo revisa, estamos avanzando en eso. Los eventos finales van a ser rápidos. Cada paso que está ocurriendo, esto es lo que está sucediendo, no es el azar. Hay una agenda que Satanás tiene que va a desarrollar, así como también Dios tiene una agenda. Vamos al punto E. Para establecer presencia adventista donde no hay. Porque Dios quiere que las ciudades también sean advertidas. Dice aquí en Evangelismo, la página 42, dice, en nuestro pueblo hay muchas personas que si saliesen de las ciudades y comenzaran a trabajar en las zonas rurales y también en regiones más pobladas, recuperarían la salud física. Exhorto a nuestro hermano a ir como misionero de 2 en 2 a esas regiones campestres con humildad. Sigamos. Escapar de la crisis que surgirá cuando se prohíba comprar y vender. Esa es otra razón. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que el Señor nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades, id a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas unas al lado de otras y donde estáis libres de la interferencia de los enemigos. En esta cuarentena, ¿dónde fue mejor estar a las personas? ¿En un apartamento o en una casa de campo? Cada uno de ustedes tiene la respuesta. Para no tener problemas con la observancia del sábado, esa también es otro motivo. No debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Entonces, este es el libro de Salir de la Ciudad. Sigamos. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Sigamos. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Ahí está la advertencia. Y debe ser como paulatinamente. A medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir durante todo el tiempo que permanezcan en ellas. Deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera e influencia. Entonces,
Hay una actividad que debemos hacer, el trabajo misionero no podemos descuidarlo, pero salir de las ciudades grandes donde será mejor una vida en el campo. Con prudencia, hermanos, debemos hacer estos pasos con mucha prudencia, con mucha planeación. No debe realizarse movimientos imprudentes, dice la sierva de Dios, motivados por el consejo, motivados por el consejo de salir de Bariclit. Esto es un mensaje porque allí en Bariclit estaban todos los hermanos adventistas amontonados y ella dijo que deberían salir. Dice, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberadamente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Debe ser un asunto con mucha prudencia, con mucha planeación, que sea muy bien ejecutado. Otra cosa es que ocurrirá, ¿qué? Persecución. No está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ese momento va a llegar, pero ¿cuándo va a llegar? Escuchemos lo que dice la inspiración. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos o en lugares apartados entre las montañas. Es muy diciente este párrafo y nos instruye cómo debemos hacerlo. Ordenadamente. No se haga nada en forma como desordenada. Cuando nosotros hacemos eso así, en forma desordenada, pues ¿cómo puede Dios bendecirnos? No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despierten un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Mucho cuidado, hermanos, con esto. Yo subrayé esto porque quiero que tengan presente que no se dejen emocionar de discursos ardientes impulsivos. Hagamos el proceso como Dios quiere que se haga. Sigue diciendo, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada y de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En la clase pasada hablábamos de la parte de la administración y de que Dios quiere que usted, hermano y hermana, no entierre ese talento que le dio. Si Dios le dio recursos y dinero, no es para que usted los entierre, sino para que usted sepa hacer la transferencia que tiene que hacer en el campo, de qué usted va a vivir, cómo va a cultivar, cuánto dinero necesita para comprar semilla, cuánto dinero para herramienta, cómo va a ser si va a construir un invernadero. Todo eso debe ser muy bien ordenado y planeado de tal manera que no entremos en pérdidas y en chasqueo. Sigamos. Evitar fanatismos. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejo sabio, un consejero sabio e invisible, el cual es ¿quién? Dios, hermanos. Habrá instrumentos que son humanos que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios. Hermano, esta es la clave para cualquier reforma, para cualquier cambio.
Busquemos fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Mensajes selectos, tomo 2, página 416. Aquí hay luz. Entonces, mudarse a la ciudad. Miren lo que dice también el equilibrio que debemos tener. Habrán laicos que se mudarán a ciudades, pero ¿qué se va a hacer ese laico a la ciudad? A mirar lo que no tiene que mirar, hermanos. ¿Qué tiene que hacer un laico a la ciudad? Aquí dice, para que dejen que la luz que Dios les ha dado brille a los demás. Porque si usted, hermano, ve que ir a la ciudad le afecta, mirar lo que no tiene que ver le afecta, entonces no está haciendo el papel que Dios quiere que se haga. Pero si esas cosas pasan por su vista y eso no lo afecta, sino que usted va a hacer un trabajo, es brillar, dar la luz a los demás, hermano, eso está dentro del plan de Dios. Hombres capaces. Dios nos pide que no limitemos la obra a solo unos pocos lugares, sino que proclamemos el mensaje de la verdad presente a todas las ciudades. Hermanos, hay una cantidad de pueblos en diferentes departamentos de Colombia donde no ha habido presencia adventista. Y son municipios pequeños, poblaciones pequeñas donde usted puede ubicar, hacer una preparación, ir a conocer, hacer una planeación. Dice, donde quiera que exista un lugar para la verdad, debemos tener hombres que sean capaces de presentar sus enseñanzas con un poder y convicción que alcance a los corazones. Sigamos. El Señor nos ha indicado repetidas veces que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos, a la preparación de los obreros, deben establecerse ¿dónde? Fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Allí en la ciudad hay muchas tentaciones para los jóvenes y por eso hay este consejo. Sigamos. En un momento como este, la gente que busca guardar los mandamientos de Dios debe establecerse en lugares retirados de las ciudades. Algunos deberían permanecer en ellas. Mire que la sierva de Dios hace una claridad aquí. Algunos. Para hacer ¿qué? El último llamado de advertencia. Pero esta será una tarea cada vez más que peligrosa. Aún así, la verdad para este tiempo debe ser dada al mundo. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. La verdad según fue dada por los labios de aquel que entiende el final desde el principio. Aquel que entiende el final desde el principio. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer en la ciudad? ¿Qué es lo que debemos ubicar allí? Restaurantes vegetarianos, templos o casas de culto, dice la inspiración, ¿cierto? Oficinas para una misión o posiblemente una escuela de cuestiones prácticas como decir culinaria, carpintería o posiblemente una escuela de enseñanza de algo práctico. Consultorios donde hayan médicos misioneros que puedan consultar pacientes. Salas de tratamientos, eso pueden ubicarse en las ciudades donde sean sitios que deben tener. Hablemos de los restaurantes y consultorios. Mire lo que dice Evangelización de la Ciudad de la página 117. Se me ha indicado que una de las principales razones por las cuales debe establecerse en restaurantes vegetarianos y salas de tratamientos en los grandes centros es que por este medio se atraerá la atención de hombres importantes al mensaje del tercer hambre. Ya se nos hizo
cumplido esto en cierta parte. En el país donde estamos viviendo, quiero contar esa experiencia. Mi hija tuvo un contacto interesante por terapias. Ella hace terapias, ella pues estuvo un tiempo viviendo en la finca, luego regresó a hacer terapias a la ciudad y conoció al hermano del presidente de la nación de ahí, de esa isla. Y la esposa del presidente, la esposa de este hermano del presidente, le dijo, necesito que me haga una terapia de limpieza. Ella estuvo allí haciendo una terapia de limpieza y ese fue un medio para empezar a alcanzar esos corazones. Debemos hacer esa clase de ministerios. El Señor permite que ciertas personas puedan realizar esta clase de ministerio y ser una luz que alumbre en diferentes personas que no conocen estas verdades. Sigamos. Entonces recordemos algo muy importante, hacerlo ¿cómo? Con planificación, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y ¿qué pasó? Y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Consejo de la inspiración. Realmente esa era la práctica que queríamos compartir con todos nuestros hermanos y darles un ánimo, porque de verdad que vivir en el campo es una experiencia muy interesante, muy hermosa, muy bonita. No se pierdan de esa oportunidad. Yo sé que si ustedes oran y le piden al Señor, el Señor va a abrir el momento oportuno, va a abrir el campo, va a abrir el lugar y va a permitir que se pueda realizar esta labor, sin descuidar lo que tenemos que hacer en las ciudades de llevar el mensaje del Evangelio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé a cada uno de ustedes ese discernimiento y que el Señor les pueda prosperar, es mi deseo y mi oración. Un feliz sábado para todos.